Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Feliz día a todos. Gracias por esta oportunidad que nos brindan de llegar a cada uno de sus hogares a través de este programa que es Luces para el Alma. Un espacio que durante muchos años hemos venido desarrollando en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis y que promueve todo el conocimiento espírita, todas las situaciones que se dan en la sociedad a la luz de la doctrina espírita. Hoy tenemos un tema pero muy interesante, ¿sí? Porque muchas veces algunas personas nos preguntan, ¿es la mediunidad propia de la doctrina espírita? Porque conocen a los espíritas, quienes practican la mediunidad, y muchas personas no se dan cuenta de que esta es toda una facultad que pertenece a la criatura humana y que hoy vamos a dar una serie de puntos que tienen que ver con todo este desarrollo que hace la doctrina espírita y este reconocimiento a esta facultad humana, como es la capacidad que tenemos todos potencialmente de comunicarnos con los espíritus, que no son más que aquellos hombres, aquellas mujeres que vivieron aquí en la tierra y que nosotros llamamos desencarnados y que tienen la posibilidad de comunicarse con cada uno de nosotros a través de los hilos del pensamiento. La doctrina espírita reconoce que la mediunidad parte de una disposición orgánica, pero que a su vez su origen real está en el espíritu, en este ser que trae una misión, un trabajo que desarrollar aquí en la tierra. La mediunidad tiene que ver mucho con el desarrollo del mismo ser humano, porque hace parte de los grandes logros dentro de nuestro proceso evolutivo como seres humanos. Y es esta facultad del espíritu que se reviste de células. Cuando decimos que se reviste de células, tiene que ver de que existe en nosotros un sistema nervioso que es sensible, que permite esta comunicación con los espíritus. Así como tenemos otras facultades, como la facultad de ver, la facultad de escuchar, la facultad de sentir. También tenemos esta facultad que algunos científicos la han llamado un sexto sentido y que pertenece a todos y que cada quien la tiene en diferentes grados en su potencialidad de manifestación. Por lo tanto, la mediunidad es como tener la mediunidad es como tener una antena que percibe estas vibraciones que son solamente el mismo pensamiento que tienen los desencarnados y que tenemos también nosotros los encarnados. Por eso existen muchos fenómenos como la telepatía, que tiene que ver con la emisión de pensamientos que otras personas pueden captar. ¿Y qué no decir de la telequinesis, a través de la cual, a través del pensamiento, se pueden mover objetos? Hay muchas cosas que no vemos, pero están allí, y que la misma ciencia oficial demuestra su existencia. Sabemos que el aire, los vientos que no vemos, tienen una fuerza muy grande que permiten mover un barco, permiten que podamos volar, podamos acceder a muchos fenómenos y conocerlos en sus manifestaciones. Es importante la observación,
es importante que tengamos ese criterio científico para entender que estamos regidos bajo unas leyes naturales. Y muchas de ellas no hemos profundizado. Muchas de estas leyes naturales aún están alrededor de nosotros esperando a ser descubiertas. Y una de estas leyes naturales ha hecho parte de toda la historia de la humanidad, y que comienza con el mismo culto que hacen nuestros antepasados a los muertos, indicando de que existen seres que sobreviven a la tumba, seres que después de que parten de este mundo material, sus conciencias siguen existiendo y se comunican con aquellos que quedaron aquí en la tierra. Y hay diversas culturas que plantean esta realidad. Vemos así cómo se utilizaron todos estos mecanismos, todas estas antenas psíquicas desde la antigüedad, y encontramos en las pitonisas, encontramos en los oráculos, encontramos en los chamanes, en las diferentes culturas indígenas, donde hay alguien en la tribu, en el conglomerado humano, que tiene esta facultad más desarrollada para ponerse en comunicación con estos dos mundos. Y que muchas veces el mismo pensamiento mágico del ser humano los veía como Dios, como semidioses, los veían como seres con poderes extralimitados, seres con poderes sobrenaturales, y que la misma doctrina espírita ha venido a dar cuenta de que son simplemente seres con facultad mediúnica y que hacen parte de los mismos fenómenos de la naturaleza, pero que requieren de una observación, que requieren de todo un estudio, que requieren de todo un proceso de experimentación para dar cuenta de las leyes que permiten estas comunicaciones con el mundo espiritual. Entonces, la ignorancia de nosotros, los seres humanos, en aquellas épocas, le entregamos a estas manifestaciones reales, todas las rodeamos de un ambiente de superchería, de superstición, pero que había allí una realidad espiritual que se estaba manifestando. Vemos en la antigüedad con mucha claridad el caso de Moisés, quien dirige al pueblo hebreo. Y Moisés tiene algo muy interesante, porque él en esencia es el medium de Jehová. Y cuando digo que es el medium de Jehová, no estoy diciendo que es el medium de Dios, sino que es el medium de aquel espíritu que dirige los destinos del pueblo hebreo. ¿Por qué digo que dirige los destinos del pueblo hebreo? Porque vemos aquí la figura de Jehová como un ser que tiene mucha condescendencia hacia el pueblo hebreo. Es el Dios de los ejércitos, entre comillas. Es aquel que impone leyes. Es aquel que dirige al pueblo. Es aquel que protege al pueblo hebreo ante sus enemigos. Y vemos aquí cómo vemos esta personificación de un Dios que no iba a ser más que un espíritu superior a ellos que los dirigía, al cual lo vieron como su Dios en este momento. No queriendo decir con esto de que no existe una inteligencia superior, causa primera de todas las cosas, como nos lo explica la doctrina espírita, que es todo amor, que es toda justicia, un Dios que es para toda la humanidad y que no es para un pueblo solamente. Damos cuenta de la existencia de la mediunidad
de las comunicaciones espirituales porque el mismo Moisés prohibió su abuso, del cual estamos de acuerdo, porque en Deuteronomio 18, Moisés sabiamente dice que no se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y esto lo ve Moisés en Deuteronomio 18 como una abominación. Y que Jehová no está de acuerdo con esto. Pero sabemos muy bien que en esa época, como en la actualidad, la facultad de comunicarse con los espíritus hacía parte de los abusos, hacía parte del comercio que vemos todavía en la actualidad de las comunicaciones con los espíritus. Por lo tanto, estamos de acuerdo que Moisés lo haya prohibido y que era necesario en su momento por todos los abusos, por todo aquello que los hebreos traían del antiguo egipcio en todas sus prácticas. Y él necesitaba de una u otra manera disciplinar a través de leyes humanas que mezclaba con las divinas con el fin de hacer al pueblo progresar en todos estos 40 años que estuvieron en el desierto. Vemos así de que existe la mediunidad, existe la comunicación con los espíritus, porque si no existiera, Moisés no la hubiese prohibido. Y más, entregándole un carácter sagrado, una disciplina que él luego iba a presentar, porque él también, al recibir las tablas de la ley, solamente lo podemos explicar a través de un hecho mediúnico, de esta comunicación para recibir las leyes que hoy, hasta hoy, conocemos como los 10 mandamientos. Entonces, él, al prescribir estas prácticas que estaban siendo mal utilizadas, da testimonio de la existencia de esta facultad y que más tarde podríamos comprenderla muy bien en el caso de muchas manifestaciones mediúnicas en la Biblia, donde los diferentes profetas anuncian al pueblo judío todas las cosas que vendrán. Cuando hablamos de profeta, estamos hablando de aquel que recibe comunicaciones. Por lo tanto, los profetas son mediums técnicamente hablando. Más tarde encontramos en el Nuevo Testamento una serie de manifestaciones que dan cuenta de la existencia de la mediunidad. Cuando vemos cómo Jesús libera de la influencia perniciosa de entidades inferiores a muchos que sufrían. Cuando Jesús cura a aquel que está postrado en una cama, dando cuenta de una mediunidad de efectos sanadores. Cuando vemos que los mismos discípulos expulsan, entre comillas, aquellos que más tarde mal llamados demonios, porque la palabra demonios viene de daimones, que en griego significa espíritu familiar, y que peyorativamente luego se traslada a una situación de un lenguaje negativo, de una percepción fatalista de esta palabra que era normalmente utilizada. Por eso damos cuenta de estas realidades y que a través de los hechos de los apóstoles también vemos cómo se habla del fenómeno del Pentecostés, donde todos manifiestan a través de diferentes lenguas,
ante aquel pueblo que tenía diferentes orígenes y cada uno entendió aquello que los discípulos estaban comunicando en diferentes idiomas, dando cuenta de la mediunidad, de la comunicación con los espíritus, de la comunicación con todas aquellas entidades que son los secretarios de Dios que vienen a hacer el bien aquí en la tierra. Estas comunicaciones dieron instrucción, dieron ayuda a toda esta comunidad naciente cristiana y que lo evidenciamos también en todas las cartas que Pablo de Tarso escribe a esta iglesia, a estas iglesias nacientes, estas iglesias que practicaban la mediunidad, practicaban la comunicación con los espíritus para dar instrucción a aquellos que necesitaban pruebas, que necesitaban ayudas, que necesitaban mensajes. Y así se fue creando toda una normativa, se fue creando todo un proceder ético alrededor de las comunicaciones con los espíritus en la antigüedad, dando un uso equilibrado. Por eso, cuando hablamos de todos los hechos mediúnicos que se presentan en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, damos cuenta de que existen estas facultades y que el mismo ser humano las ha ido cultivando a través de los tiempos. Y fuera de la cristiandad, encontramos también en otras culturas las manifestaciones de los espíritus en las diferentes ramas religiosas con que cuenta la humanidad. Encontramos cómo en el inicio de las grandes religiones se basa en comunicaciones espirituales, en revelaciones de los espíritus a los hombres encarnados, dándoles cuenta de la inmortalidad del alma, de la existencia de un Dios, de la necesidad de la práctica del bien, y que allí, en cada una de estas creencias religiosas, se presentan profetas, se presentan enviados de Dios. Y esta oportunidad que nos brinda la mediunidad, que nos históricamente está asentada en hechos a medida que han pasado los tiempos y ha entrado la Edad Media como la edad del oscurantismo, hasta la misma, hasta llegar hasta la misma Inquisición, se convirtió la práctica mediúnica, se convirtió la práctica de las comunicaciones como algo que solamente debía pertenecer a determinados grupos de poder, descartando que esta fuese una facultad inherente al ser humano, sacándola de su naturaleza misma. Y es así como comienzan a perseguirse aquellos que tienen manifestaciones espirituales, tildándolos de brujos, tildándolos de encantadores, tildándolos de satánicos y siendo llevados al fuego por aquellos mismos que tenían, habían recibido toda esta herencia del Evangelio, donde Jesús al tercer día se presenta ante los apóstoles, mostrando que él había sobrevivido a la cruz y dándole motivación a los apóstoles para que siguieran con su trabajo y divulgaran el Evangelio, que es de amor a toda la humanidad. Y vemos aquí estos contrastes, porque aquellos que recibieron fueron depositarios de las enseñanzas del Evangelio, donde uno de los hechos más importantes es la demostración de Jesús de la sobrevivencia del alma.
tomaron estas facultades como propias y las encerraron, las oscurecieron, y aquel que las presentaba naturalmente fue perseguido, fue quemado por los intereses particulares de la religión creada. Entonces, todos aquellos que se expusieron, todos aquellos que fueron en contra del status quo presentado por los altos poderes eclesiales, fueron llevados al dolor, fueron olvidados, y así fue que muchos fueron ocultando las manifestaciones espirituales, los fenómenos espirituales que se dan de manera natural, con miedo, y así la humanidad fue tapando, esta humanidad enferma fue tapando esta facultad que es una bendición de Dios para la humanidad. En el siglo XIX, a partir de todas las experiencias que hubo en Hillsville, a través de las hermanas Fox, se fueron dando todas las posibilidades de una nueva participación, de un nuevo conocimiento, donde otra vez se destapó toda esta realidad de los espíritus, de las manifestaciones. Y es así como las hermanas Fox encontraron en las manifestaciones espirituales dadas en su hogar, no siendo ellas espíritas, porque aún la doctrina espírita no existía, siendo ellas parte de la iglesia metodista, dan cuenta de que los espíritus existen, de que ellos se pueden comunicar a través de golpes, y comienza la era de la telegrafía espiritual, comienza la era de las mesas parlantes, del espiritualismo moderno. Comienza todo este movimiento en Estados Unidos y se transfiere a la Ciudad Luz, a los grandes salones de Europa, llegando a Francia. En la época de la enciclopedia, en la época en la cual la religión iba siendo aplacada porque se había decretado la muerte de Dios y de todo lo espiritual, se presentan las mesas parlantes para como asunto inicialmente de diversión, pero en medio de ellas aparece Hipólito León de Lizarri-Bail, que más tarde conoceremos como Allan Kardec, a investigar, a conocer estas mesas parlantes, pero no en cualquier sitio, sino en sesiones particulares donde estas mesas se utilizaban, y él lo primero que observó es que había personas serias, personas de reconocida reputación, quienes se daban a consultar las respuestas que daban estas mesas, respuestas interesantes, respuestas inteligentes. Hipólito León de Lizarri-Bail, con todo su acervo científico, con toda la cultura que tenía, observa con detenimiento, no negando, sino observando primero cómo se daba todo este fenómeno, y logró emitir un juicio ante él. Si alguien me demuestra que detrás, si alguien me demuestra que esta mesa tiene cerebro para pensar, tiene nervios para sentir, podré saber de que hay algo inteligente detrás de ellas. Y se dio el trabajo de conocer estas primeras manifestaciones, que en sus momentos eran manifestaciones aún muy primitivas de lo que conocemos hoy como las sesiones mediúnicas, pero que en su momento ayudaron para que este profesor iniciara toda una investigación y diera cuenta que detrás de esa mesa existía una inteligencia extracorporal,
y que había toda una ley que permitía que esta inteligencia se comunicara a través de esta mesa, que luego evolucionó cuando tomaron una cestita que se movía bajo los impulsos de los espíritus y que más tarde ya no requirieron de la cestita, sino que el propio medium tomaba un lápiz e iniciaba escritos. Así, Kardec dio cuenta de que existían unos intermediarios, quienes son los mediums, pero que también existían diferentes órdenes de espíritus que se comunicarían, que darían cuenta de toda esta realidad. Y así fue recibiendo los cuadernos de muchos mediums en toda Europa, quienes se reunían para hacer preguntas de filosofía, de ciencia, de moral. Y de allí nace en abril 18 de 1857 el libro de los espíritus, iniciando una nueva era para la humanidad, como es la era de la doctrina espírita o tercera revelación. Ya no hablamos de espiritualismo, sino hablamos de espiritismo. Encontramos aquí que se acuñó este neologismo o término nuevo a aquella doctrina sistematizada que tiene un carácter científico, un carácter filosófico y unas consecuencias morales. Esta doctrina que descubre todas estas leyes que rigen las comunicaciones entre el mundo espiritual y el mundo material requerían de toda una conceptualización, requerían de todo un marco lógico para clasificar las diferentes clases de manifestaciones, las diferentes clases de mediunidad. Por eso, con la llegada de la tercera revelación, iniciada por todos estos fenómenos de Higgsville y que luego se patentizan en toda la codificación que hoy estudiamos, encontramos todo un acervo cultural que invita a la humanidad a conocer mejor la mediunidad. La mediunidad no pertenece a la doctrina espírita, así como tampoco la existencia de los espíritus pertenece a la doctrina espírita. La mediunidad es una facultad, así como dijimos al principio, como existe la facultad de ver, la facultad de escuchar, la facultad de sentir, la facultad de oler, es una facultad que pertenece al ser humano, siendo ateo o creyendo en Dios, siendo una persona malvada o una persona muy buena, porque la mediunidad es una facultad neutra que depende del uso que se le dé, pero que es una facultad que viene a ayudar al mismo ser humano al descubrir los valores de la inmortalidad, que viene a ayudar al ser humano a las instrucciones que pueden dar los espíritus espontáneamente, de aquellos que ya vivieron aquí en la tierra y que tienen la necesidad de comunicar aquello que llevaron o transfirieron a la patria espiritual a nivel psicológico, a nivel intelectual, a nivel moral. Por eso la mediunidad ayuda a consolar a aquel que sufre, porque dice de que seguimos existiendo. La mediunidad nos ayuda a ver al mundo con nuevos ojos, porque nos da la oportunidad de conocernos más, de saber qué nos espera, de entender mejor el mensaje de Jesús cuando nos habla de la vida futura, que es la vida espiritual. A través de la mediunidad sabemos por qué necesitamos practicar el bien, porque dependiendo del bien que practiquemos, podremos trascender al mundo espiritual
con la paz de conciencia, con la conciencia lúcida, con la conciencia tranquila por los deberes cumplidos aquí en la tierra. Por eso, la doctrina espírita nos dice que la mediunidad debemos verla como una misión, que tenemos que verla como algo santo, y como algo santo debe ser practicada bajo estos criterios. La mediunidad, como lo planteó el Maestro Jesús, quien nos enseñó: dar gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. Y por la mediunidad nadie ha pagado. Nadie ha pagado por algo que viene en su mismo sistema nervioso, por algo que viene en su programación espiritual. Por lo tanto, para la doctrina espírita, la facultad mediúnica no debe ser cobrada, no debe convertirse en una profesión. Los medium espíritas utilizan el tiempo que queda después de sus compromisos laborales a la práctica de la mediunidad. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que la mediunidad requiere de compromiso, requiere de entrega, requiere de amor, de práctica de la caridad, como un servicio desinteresado a todos aquellos que tocan las puertas de nuestras instituciones espíritas. Sabemos que existen médiums mercenarios, médiums que cobran a los espíritus, a los hombres, aquello que los espíritus transmiten. Pero cuando decimos que cobran a los hombres, se están haciendo compromisos también con los espíritus que están utilizando para ello. ¿Y quiénes se van a acercar a estos mediums? Sino espíritus afinizados a los intereses materiales, espíritus interesados en unirse a los comentarios malsanos, a los chismes y todas estas cosas inferiores que terminan deteriorando la parte moral y también, por consecuencia, la parte física de aquellos que desarrollan la mediunidad de esta manera. Porque quien se junta con lo inferior termina bañándose en estas mismas aguas, en estas mismas situaciones negativas, termina siendo perturbado por estos espíritus con los cuales ha hecho de una u otra manera un pacto de convivencia vibratoria. Y también damos cuenta de lo que nos enseña Juan el Evangelista en su epístola, cuando nos dice de que no debemos creer a todos los espíritus, más busquemos si estos espíritus son de Dios, indicándonos de que existe toda una escala espírita y dependiendo de nuestras necesidades evolutivas, dependiendo de nuestros intereses espirituales, así nos vamos a afinizar con aquellos espíritus que se comunican, sea en este caso de una manera buscada o espontánea. Debemos, a través de todo el estudio de la doctrina espírita, identificar cuál es el origen de aquellos que se comunican, porque hay unos que se comunican que hacen mucho bien, que ayudan a la humanidad, mas otros, con sus intereses materiales, empobrecen y estancan al mismo ser humano. Y esto es lo que la doctrina espírita viene a estudiar. La mediunidad no es propia de la doctrina espírita, porque la mediunidad es una facultad netamente humana y que se abre a todas las posibilidades y a todas las oportunidades de servir tanto al rico como al pobre, al que está desheredado y al que tiene todas las posibilidades, porque todos somos hijos de Dios y Dios en su infinito amor le da oportunidades a todos sus hijos de recibir las ayudas necesarias para su
propia evolución. Esta es la invitación que hacemos en el día de hoy, que entendamos y comprendamos este carácter integral, este carácter de que la mediunidad es para todos y que no es propia de la doctrina espírita. Por lo tanto, cuando escuchemos que alguien está practicando mal la mediunidad, esta situación de la comunicación de los espíritus, demos cuenta de que no está basado en lo que enseña la doctrina espírita explícitamente en el libro de los médiums, libro codificado por Allan Kardec y que permite dar cuenta de todos los escollos, de todas las dificultades que se presentan cuando la mediunidad no está basada en unos criterios éticos, en unos criterios basados en el Evangelio de Jesús. Mil gracias por esta oportunidad de llegar a todos sus hogares y los invitamos a que se sigan sintonizando con Luces para el Alma, un espacio para el estudio, el esclarecimiento basado en la doctrina espírita. Que tengan un feliz día.